Mateo 14, 22. Cuando lo tienen me avisan. ¿Lo tienen? Lo leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, mientras despedida la multitud, Jesús le pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado del lago. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana Jesús se le acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos al verlo gritaron llenos de espanto: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente le gritó: calma, no tengo miedo, soy yo. Señor, le respondió a Pedro: si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre las aguas y vaya hasta donde estás tú. Está bien, ven, le dijo Jesús. Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que ya hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó horrorizado. Extendió la mano, Jesús lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaban y dijeron: no cabe duda que eres el Hijo de Dios. Hoy te quiero dar este mensaje que dice: es tiempo de bajarme de la barca. ¿Cuántos discípulos hay acá en Alejandro con el ministerio de los muros? A ver, ¿cuántos hay? Amén, porque me mandó 1, 5, 10. Qué bueno, ¿no? Pero hoy el Señor te dice: es tiempo de bajarnos de la barca. ¿Cuántos lo creen? Miren que amén significa así sea. Amén. Así que hoy te quiero traer ese mensaje. Se acabó el tiempo de andar en barco. Ahora vamos a caminar sobre las aguas. Ellos sabían cómo Dios había usado a Noé. Ellos conocían la palabra hasta ese tiempo. Ellos conocían cómo Dios había usado a Abraham, a Jacob, cómo luchó con el ángel. Ellos sabían que el pueblo de Jericó había gritado y cayeron las murallas. Sabían cómo David había matado a Goliat, había vencido a Goliat y cuántas cosas más. Pero ellos todavía no habían vivido todavía eso maravilloso, eso sobrenatural de parte de Dios. Ellos tenían conocimiento, pero nunca habían tenido esa experiencia sobrenatural. Nosotros también a veces somos como esos cristianos, como esos discípulos que vemos los milagros por internet, escuchamos, pero todavía no vemos la mano poderosa de Dios en nuestra familia, en nosotros mismos, en lo sobrenatural de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Dónde están los provocadores de milagros? ¿Están hoy acá? ¿Se encuentran acá? Amén. ¿Se acuerdan que la otra vez que me tocó predicar, compartir, le dije que acá estaba lleno de Saulo, ¿no? ¿Cuántos los creyeron a eso? ¿Cuántos se fueron pensando en eso? Que acá Dios está preparando esos Saulos que se están convirtiendo en esos Pablos para conquistar el mundo. Amén. Dios nos lleva al desierto no solo para probarte, Él te lleva para enseñar. Porque en el desierto es en el proceso que vemos su mano de poder. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando Dios los llevó al desierto? No solamente los estaba probando a ellos, sino que en el desierto también vemos la mano poderosa de Dios. En el desierto veíamos como los discípulos estaba la nube. Dice que en el día hacía mucha calor y había una nube que los cubría a ellos.
O sea que la nube le daba sombra donde ellos se movían, la nube está y los protegía. Dice que de noche las temperaturas en el desierto bajan muy fuerte, y ahí estaba la mano de Dios diciendo que un fuego los cubría y le daba calor de noche. Los que leen la Biblia sabemos que en el desierto, cuando estaba en el pueblo de Israel, dice que las ropas no envejecían. Imagínate una zapatilla que te dure 40 años. Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? El vestido, ¿no? El traje para los varones, ¿o no? Y cuántos milagros más ellos veían en el medio del desierto. El Señor le daba, los alimentaba. Así pasa también en el proceso cuando nosotros estamos en el desierto. El Señor, cuando nos manda al desierto, cuando estamos en un proceso, no solamente todo es proceso, todo es saber cómo soportar, cómo pasar esta prueba, sino que ahí también vamos a ver la mano de Dios. Acá dice que los discípulos estaban en la barca, se subieron, ellos estaban solos, pero vino la tempestad, ¿sí? Pero cuando nos empezamos a enfocar solamente en las olas, cuando solamente nos empezamos a enfocar en el problema, a veces no podemos ver la mano de Dios que estaba ahí, ¿sí? El Señor le dijo que ellos se suban y Él se apartó de la multitud. Recién habían venido ellos de convertir 5 panes y 4 peces, ¿o no? Habían alimentado una multitud de 5.000 personas, que solamente la Biblia dice que eran hombres. Así que tranquilamente podemos duplicar ese número entre los hombres, mujeres y niños. Así que más de 10.000 personas habían comido en ese momento, ¿sí? Y ellos estaban cansados, entonces el Señor le dijo, bueno, súbanse a la barca, y el Señor se fue a orar, porque la misma multitud que estaba ahí, dice la palabra que lo querían nombrar rey, lo querían levantar, entonces el Señor se apartó de ellos, porque todavía no era el tiempo. Así que Dios a veces nos lleva al desierto para probarnos. ¿Por qué estás pasando vos? ¿Por qué enfermedad estás cruzando? ¿Por qué dificultad estás pasando? Porque te quiero decir en esta noche, por lo que estás pasando es por lo que Dios te va a usar. Por lo que Dios está haciendo que ganes autoridad en esa área de tu vida, para conquistar lo que Dios tiene en el día de mañana para usarte en esa área. ¿Cuántos lo creen? Cuando Jesús se encontró con Pedro, Pedro dice que estaba pescando, ¿no? Y que estaba pescando peces, esa noche estaba pescando. Y ellos se cansaron de pescar. Y vieron a Jesús, y Jesús, ¿qué le dijo después a Pedro? Que ahora que te voy a hacer un pescador de hombres, ¿o no? Él estaba ganando autoridad en esa área. Acá cuántas familias vinieron destruidas y Dios hoy realmente las volvió a unir, volvió a ese primer amor en la familia, ¿no? Dios cuando estás pasando en un proceso, Dios te está haciendo ganar autoridad en ese proceso. Dios te va a usar en ese proceso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han venido acá adictos a la droga, al alcohol, en vicios, separados? Te quiero decir que el Señor te va a usar en esa área. Saliste vencedor en esa área porque vas a usar con tu palabra para hablarle a otros alcohólicos, drogadictos, ¿o no? En el proceso que Dios está pasando en tu vida es porque el Señor te está fortaleciendo y algo grande viene. Créelo. Cuando Jesús pasaba por Galilea, los enfermos se sanaban, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran libres. Jesús estaba armando un equipo. Te lo quiero empezar a nombrar de uno a uno, de los que pude anotar. Pedro era un pescador. Andrés era un discípulo de Juan el Bautista, que después pasó a ser discípulo del Señor. Simón era un patriota. Un Judas que le gustaba el dinero. Un Leví era un publicano que cobraba impuestos. Un Saulo que mataba cristianos. Un equipo que era improbable para impactar a la humanidad. Pero para los ojos de Dios era un equipo que estaba dispuesto, con un corazón dispuesto a servir y a conquistar el mundo. Para vivir lo sobrenatural, usted no tiene que buscar lo probable, lo que es lógico, lo que da resultado. Cuando Dios está, quiebra todo lo lógico, quiebra todo lo que en nuestra mente está. El alcohólico se convierte en predicador, el drogadicto en un evangelista, la prostituta o la que iba a las fiestas empieza a danzar en la iglesia también, ¿o no? Y así con cuántas cosas. ¿Cómo cambia Dios todas las cosas?
Por eso hoy te quiero hablar de lo sobrenatural. Hoy te quiero empezar a hablar de... Es un año que viene, ¿no? Es un año que ya estamos por comenzar. Acá físicamente, ¿no? El pasar, como decíamos el otro día, el 2026. Pero la iglesia ya cumplió un año antemano, ¿no? Un mes adelantado estamos. Ya lo espiritual ya lo tenemos que empezar a vivir nosotros, porque primero lo espiritual y después lo físico. Así que yo creo que este año vienen grandes cosas para este ministerio. Vienen grandes cosas para el grupo de danza. Vienen grandes cosas para el grupo de alabanza. Vienen grandes cosas para los adolescentes, los jóvenes, para la iglesia. La iglesia no está solamente en terminar esas paredes y ese techo. La iglesia se tiene que expandir para los costados, lo vengo diciendo hace rato. Y hay que creerlo, ¿sí? Hay que empezar a movernos en lo sobrenatural. Están llegando cada vez más familias, gracias a Dios. Cosas grandes vienen y hay que estar preparados para arrebatar esas cosas. La palabra dice que solamente los valientes arrebatan las cosas del reino de los cielos. Así que hay que ser un valiente para arrebatar las cosas. No hay que quedarnos sentados, hay que movernos, hay que salir esforzados y valientes. El Señor le dio un primer entrenamiento a los discípulos. Por eso te arranqué diciendo cuántos discípulos hay en este lugar. Porque Dios nos está entrenando para lo grande que se viene. En el primer entrenamiento fue cuando Jesús llegó a la fiesta. ¿Se acuerdan? Jesús empezó su llamado y va con los discípulos a la fiesta. ¿Se acuerdan? Cuando fue que la primera vez que Dios convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan? Y en medio de la fiesta María empezó a gritar: el vino se acabó, ¿no? Y Jesús sale, y ahí es Jesús donde sale del anonimato. Dios permite muchas veces que algo se acabe para recordarte que Él está en la fiesta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas veces venimos cómodos nosotros, pensando que estamos bien, estamos en el medio de la fiesta, nuestra familia no tiene problemas económicos, no anda bien, el auto no se nos rompe, no nos peleamos con la señora, nosotros no le hacemos problema a la señora, ¿no? Los hijos se portan bien, sale todo bien. Pero en ese momento parece que cae una bomba, ¿no? Algo sucede. Ahí es en el momento donde Dios sale a flote para hacerte recordar que todo depende de Él, ¿no? La situación depende de Él. Los milagros te enseñan al poder de Dios, pero la palabra te enseña a permanecer en su presencia. Los milagros no son tan importantes, vienen de parte de Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero lo que es más importante es la presencia de Dios. Ejemplo, cuando Pedro le corta la oreja a Maicon, ¿se acuerda? Cuando Jesús estaba en... Judas fue, lo entregó a Jesús, vienen los soldados y lo agarran a Jesús y salió Pedro salió enojado y le corta la oreja a Maicon. El Señor no hizo primero pegarle la oreja a Maicon, sino lo primero que hizo fue retarlo a Pedro. Le dijo: ¿qué haces? ¿Se acuerdan? Primero le enseñó, primero lo instruyó, primero lo corrigió, y después Jesús puso la oreja en Maicon, al soldado. ¿Se acuerdan? Porque Jesús tiene el control de todo. Imagínate si Pedro llevaban los soldados al César y mostraban que Pedro le había cortado la oreja. A Pedro le iban a poner preso y seguramente Pedro después no iba a poder predicar en esos 5.000, 10.000 personas que Pedro predicó, ¿no? Así que mirá cómo el Señor tiene en control todo. El Señor está esperando, el Señor tiene el detalle de cada cosita, Él nada se le escapa. Ellos no sabían que estaban caminando con Él en el arca, con Él que estaba en el horno de fuego. Ellos no se daban cuenta que era Jesús, era Dios el que había tapado la boca de los leones. Ellos no se habían dado cuenta todavía que era Jesús el que iba a resucitar el tercer día. Ellos todavía no se daban cuenta, los discípulos, que era Jesús el que iba a bajar al infierno a robar la llave, ¿o no? A predicarle a los que estaban muertos en el Antiguo Testamento. Ellos todavía no se daban cuenta de con quién era con el que caminaban los discípulos. Cuando leía esa parte y me empezaba a poner a pensar
Me ponía a pensar en todas esas cosas. Decía, Señor, ayúdanos a darnos cuenta con quién es el que estamos caminando nosotros. ¿Con quién es el que caminas vos cada día? ¿Te das cuenta cuando vas al trabajo y si Jesús está ahí conmigo? ¿Te das cuenta que cuando vas en el auto haciendo ese viaje capaz a Buenos Aires o en el micro, Jesús está conmigo? ¿Te das cuenta que cuando estás volviendo del trabajo, Jesús sigue con vos? Cuando estás en la noche en casa, cuando estás orando, cuando estás durmiendo, Jesús está también ahí a tu lado, controlando hasta tus sueños. ¿Te diste cuenta alguna vez? Jesús está en el medio del problema. Jesús está siempre en el medio de la situación de nuestras vidas. Jesús, cuando pasó por Galilea, empezaron a suceder cosas. Cuando Jesús empezó a pasar por Galilea, sucedieron cosas. Y empezó a notar una por una. La suegra de Pedro fue curada. La mujer encorvada se pudo enderezar. Los leprosos fueron limpios. Bartimeo volvió a recibir la vista. Zaqueo bajó del árbol y empezó a devolver todo lo robado. La mujer del flujo de sangre comenzó a parar el flujo de sangre. El enfermo del estanque de Betsaida empezó a saltar. Era Jesús que estaba pasando por la tierra. Era Jesús que estaba pasando por Galilea. Él llegó hasta la samaritana que estaba en el pozo de agua y se dio cuenta que Jesús la había perdonado, y esa samaritana fue y convirtió a toda Samaria, ¿no? En menos de 15 a 20 minutos. Llegó al endemoniado de Gadareno y a través de él conquistó 10 ciudades de Decápolis. Mirá las cosas que hacemos cuando Dios pasa y nos damos cuenta que está Él ahí. Este año creo que nos tenemos que dar cuenta que Dios está con nosotros. Este año tiene que suceder algo grande en Alejandro Cor. Este año Dios tiene que suceder algo grande en cada hogar de nuestra familia. En este año que viene, tú y toda tu casa tiene que estar acá adorando al Padre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Esos papás que tenemos hijos en nuestra casa que todavía no han llegado a los pies del Señor, y este año lo vamos a ver. Yo también tengo familia todavía que no conocen de Dios, y lo creo. Nosotros oramos mucho por nuestra hija. Sabemos que en el tiempo Dios va a obrar en ella y ella también tiene que tomar esa decisión, ¿o no? Pero nosotros también como padres tenemos que escudriñar a nuestros hijos, enseñarles, ser ejemplo también, para que ellos no puedan llegar también, obviamente, ¿no? Este año van a pasar grandes cosas. Yo creo que todos vamos a estar acá, todas las familias vamos a estar acá, todos vamos a estar, todos, porque lo sobrenatural en nuestra vida tiene que empezar a moverse, algo grande tiene que empezar a pasar. Los discípulos vieron multiplicarse los peces arriba del agua. Pedro sabía que los peces se multiplicaban bajo el agua, pero no afuera del agua. Sabemos que Dios, cuando a Pedro le dice que se multipliquen los peces, él lo vio algo sobrenatural, pero también él decía, bueno, abajo del agua es común que los peces vengan, ¿o no? Pero cuando Dios multiplicó los peces arriba de la tierra en una ecografía que nada que ver, creo que ahí Pedro, su cabeza voló, ¿no? ¿Cómo me multiplicás los peces arriba del agua, no? Por eso te estoy diciendo que, aunque vos capaz le dijiste a tu hijo, a tu esposo, a tu hermana, no sé, a tu tía, a tu abuela, a tu vecino, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada, quédate tranquilo que Dios tiene el control. Porque cuando menos te creas, eso va a suceder. Porque no es con nuestro razonamiento, no es con nuestra lógica, no es con 1 más 1 es 2. Es como Dios quiere. Él hace como quiere. Él obra como quiere. Amén. Él no necesita de un banco para darte una casa. Él, si quiere darte una casa, Él lo hace. Él no necesita de un hospital para sanarte. Él hace como Él quiere.
¿Cuántos de acá que hemos venido y han orado por ustedes y es el Espíritu Santo que lo ha sanado? Amén. ¿Cuántos? Hay testimonios. Y no fueron al hospital, vinieron a una iglesia, creyeron y Dios hizo la obra, ¿no? Así que es momento de romper con esa lógica en nuestra mente. Es momento de romper con eso que, no, si yo obro así o lo convenzo así al vecino o a mi hijo para que venga, o para que Dios sobre el ministerio, va a pasar eso. No. Mira, te cuento algo. Estamos en diciembre. Yo venía orando, le dije a mi señora, vamos a arrancar el instituto bíblico. Lo veníamos hablando con el pastor, lo veníamos hablando. Y yo decía, no sé cómo, Señor, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Hablé con un instituto, una persona me dijo, no, pero ya estamos terminando, tenés que arrancar el otro año. Y yo seguía orando al Señor, le digo, Señor, vos lo vas a hacer como vos quieras. Yo sé que en diciembre todo está terminando, pero yo en diciembre creo que voy a arrancar. Me pasaron un número telefónico del IET, llamé, y me dije, sí, mira, recién ahora cambiamos con el libro de visionología. ¿Querés arrancar? Sí, quiero arrancar. Me anotaron, compré el libro para mí y para mi señora. En el mes de diciembre me sumaron al grupo del Ministerio del Instituto Bíblico y estaban dando la despedida del año, gracias a todos los que se esforzaron en el año. Y ahí estábamos nosotros sumándonos con una materia a final del año. Así que mirá qué loco cómo es las cosas del Señor. Uno le pone límite. Yo pensaba, todos los chicos se están terminando, pero yo estoy arrancando antes que arranque el año. Y con 2 libros encima, el de las vacaciones y el de diciembre. Así que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nosotros ponemos en nuestra mente eso que no se va a poder, no se va a lograr. O si no es así, el Señor no va a extender su mano. No, eso es mentira de Satanás. Eso es mentira del enemigo que te quiere venir a frenar. Si dice la palabra que si nosotros ordenamos a esa montaña que se mueva, esa montaña se va a mover, ¿o no? Amén. Dios te va a proveer lo que necesites. Los milagros no se explican, los milagros se viven. Ellos habían venido a alimentar a 1000 personas. Yo creo que Dios estaba preparando acá gente para que vengan a tener capacidad de alimentar multitudes. Yo creo que el Señor nos estaba preparando para alimentar a todas las personas que van a venir al ministerio este. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios te está preparando en el grupo Alabanza? ¿Cuántos creen que Dios la está preparando a ustedes, chicas, en el ministerio de danza? En el ministerio de audiovisión. A los nuevos evangelistas que van a empezar a salir a las calles a evangelizar. A las maestras. Dios las estuvo preparando. Dios este año te estuvo preparando para lo grande que viene. Dios te está preparando. Jesús usó esta tempestad para que camine. Jesús usó la tempestad en los discípulos en el barco para que caminen. Jesús va a hacer que camines a través de esos problemas. Jesús abre puertas en medio de la tempestad. El Espíritu de Jesús se movía sobre las aguas, ¿o no? ¿Se acuerdan? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando Jesús estaba caminando por las aguas, cuando vino a la barca con los discípulos, yo creo que Dios le estaba mostrando algo más. Le estaba mostrando que yo tengo el control del problema. Yo camino sobre tus problemas. Yo camino sobre tus problemas. Ahí estaban todos los discípulos y vemos como a todos los discípulos ninguno dijo nada, pero solamente Pedro es el que siempre era arrebatado, el que se confundía, el torpe, ¿no? Yo creo, a veces me siento identificado con él. El ansioso, ¿no? A Jesús no me lo toca ni sacó la espada, como te contaba hoy, le cortó la oreja a Michael, ¿o no? Creo que acá más de uno se siente a veces identificado con Pedro, apresurados para hacer las cosas, ¿no? Que
el pastor nos dice algo y ya estamos ahí, o ansiosos, ¿no? Cuando le vamos a proponer algo. Acá hay muchos Pedros, hay muchas Pedras, diría, ¿no? Hay cosas grandes acá en esta iglesia. Hay cosas grandes, yo lo creo. El otro día lo dije, acá hay antorchas que van a salir encendidas a fuego para las naciones. Lo creo y oro toda la noche por eso. Oro por ustedes, hermanos. Oro por ustedes. Y creo que más de uno acá oran por ustedes también. Intercedemos para que Dios los levante, para que Dios destape sus oídos, para que Dios saque el velo muchas veces de nuestros ojos. Como dije el otro día, vamos a salir a evangelizar. Hay un escenario que se está preparando, pero no es para uno solo, es para el pueblo de Dios, es para salir como pueblo unido, ¿sí? Capaz uno vamos a predicar, otros van a ministrar, otros van a hacer liberación, las chicas van a danzar, pero todos unidos, vamos a estar ahí formando parte de lo que Dios nos llamó, de lo que Dios nos mandó a hacer. Y Jesús caminó arriba de las aguas, porque Él estaba ungido. Porque Él estaba ungido, por eso Dios caminaba arriba del agua. Y cuando escuché esto en un lugar también decía, la unción es aceite, ¿no? Y cuando vos pones aceite en el agua ¿qué hace? No se hunde. El aceite flota. El aceite se permanece arriba. Por eso es tan importante ese aceite, esa unción sobre nuestras cabezas, ¿o no? Para empezar a movernos en lo sobrenatural, en lo grande que Dios tiene para nosotros. Porque el aceite no se hunde. El aceite no se hunde. Pedro estaba teniendo aceite seguramente en su cabeza ya. Aceite era el ungido. Porque fue el único. Fue el único que cuando le dijo, ¿puedo ir hasta allá, Jesús? Y Jesús le dijo, vení. Y él sacó sus pies de su barca. Por eso te mostraba ¿me apagan un ratito? La foto, no sé si llega a ver un pie caminando arriba del agua y allá la barca. Creo que ni Jesús cuando le dijo vení ya Pedro, creo que se había tirado un clavadito ya ahí. Ya se había mandado Pedro. Pero eran 12 los discípulos. ¿Por qué uno solo se atrevió? ¿Por qué uno solo? Yo acá hoy en esta noche cuento más de 30, 40. ¿Por qué uno solo se tiene que atrever? ¿Por qué? Si el llamado es para todos, los escogidos somos todos. Vos capaz me decís, Johnny, pero yo no soy evangelista, no tengo tu llamado. Pero tenés el llamado de la danza, tenés el llamado del instrumento. Tirate de cabeza al instrumento, tirate la cabeza a tu ministerio que Dios te dio. Tirate de cabeza lo que Dios tiene preparado para vos. Dios puso algo en tus corazones. Dios puso algo desde que naciste. Yo creía loco esto que nunca se iba a dar. Y a veces sueño con tantas cosas. A veces el otro día cuando veía que vino Billy Graham al estadio de Vélez, si yo me ponía a orar, digo, Señor, hacé que nosotros podamos llegar a un estadio. Hacé que podamos llegar a un estadio. Y lo creo, no sé cómo. No tengo la plata, pero mi papá tiene toda la plata. No tengo la capacidad, pero el Señor nos va a capacitar. No sé cómo lo va a hacer, pero lo creo. Y me pongo en práctica y trato de apartarme en la noche, ir a orar, de tratar de ser fiel. Leo como Pablo le decía a Timoteo, cuida tu testimonio, esforzate, sé de buen ejemplo a pesar que seas joven. Y leo todas esas cosas y mi espíritu empieza a arder. ¿Dónde están los adoradores cada vez que agarran un micrófono y cantan, el corazón empieza a arder? Porque ahí el llamado empieza a arder, ¿o no? Cuando estás haciendo las cosas del Señor, las chicas cuando están danzando, cada movimiento, cada sonido de la pandereta, yo creo que algo pasa en sus corazones. Ya creo que algo se activa en sus corazones, ¿o no? En todo sentido. Cuando venimos acá al servicio, a edificar, a trabajar, doy gracias a las mujeres que vienen a limpiar a la iglesia. Las bendigo, porque también es un llamado grande. Porque dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra del Señor. En lo mucho te pondré. Y ahí está el servicio, de decir, dejo mis cosas de costado para servirte.
El otro día le contaba a los chicos, leí un libro que dice que hace mucho 2 evangelistas, 2 hermanos, salieron a predicar por todos lados en Alemania. Era en el tiempo de donde había esclavos. Y dice que llegaron a una aldea muy grande y ahí había un jefe que tenía más de 300 esclavos. Y ellos querían evangelizarles a esas personas, pero el dueño no los dejaba. Él se los prohibía porque dice que son propiedad mía y yo no quiero. Si ustedes quieren, me hablen a mí, pero a los esclavos no me lo hablan. Estos chicos se fueron a su casa tristes. Es verídico lo que te estoy contando. Esto sucedió en el año 1890, 1810, 1910, más o menos en esa época. Y dice que ellos se fueron a su casa y le pidieron al Señor que le muestre cómo hacer. En uno de esos dice que a uno de ellos le dijo, bueno, hagámonos esclavos. Y yo ya cuando empecé a leer eso, digo, ¿esclavos? Y fueron y hablaron con el dueño, de la hacienda, digamos, con el propietario. Y estos chicos dicen que le dijeron, ¿cuál es la única forma de poder predicarles a ellos? Y uno le dijo, ¿podemos ser tus esclavos? Y el hombre dijo, sí, no tengo drama. De 300 voy a tener 302 esclavos. ¿Qué problema hay? Dijo, yo le hago un papel y ustedes me firman, pero una vez que son esclavos míos, yo si quiero hago lo que yo quiero con ustedes. Se quedan trabajando, labrando la tierra, se quedan viviendo con mis esclavos, pero de acá no se pueden mover. Y ellos fueron a su casa, dice que los llamaron y dice que este hombre vino a buscarlos con los esclavos. Se subieron al barco y contaba el libro, dice que el barco tenía unas sogas grandes y ellos mirando a su familia, dice que los 2 hermanos para no arrepentirse agarraron la soga y la tiraron en el agua, cosa que el barco zarpe, ya habiendo firmado. Y yo decía, wow, cuando el Dios te manda o te marca, ¿hasta qué estás dispuesto a dejar? Y abajo del libro decía cómo Jesús entregó la vida de nuestro Hijo, digamos, Dios entregó la vida de Jesús por nosotros, dejando todo, dejando el reinado de Él, dejando su poder, dejando todo lo que Él podía tener. Dice que haciéndose rico se hizo pobre, total, por evangelizarnos a nosotros. Y yo pensaba en eso, ¿no? Dice la palabra, sed imitadores de mí, dice la palabra, ¿no? Y creo que ellos estaban haciendo imitadores de Jesús. Yo creo que cada uno de estos chicos, siendo jóvenes, habrán renunciado a tener un matrimonio, habrán renunciado al sueño de tener un hijo, renunciaron al sueño, no sé, en el día de mañana tener nietos o algún proyecto, algún trabajo que a ellos les hubiese gustado hacer, ver su casa, su carro, su auto, su perrito de su casa, no sé, todos los sueños que podemos llegar a tener nosotros. Y ellos dicen que renunciaron a ese sueño por llegar a conquistar a esas personas. Después de eso dice que de ellos no se supo más nada, pero ellos hicieron una revolución grandísima. Dice que cuando la historia de esto empezó a recorrer toda Alemania, dice que todos los pueblos de Alemania se convertían, dice que la gente llegaban a los pies del Señor por este gran testimonio de estos 2 chicos. Digo, wow, cuando leía eso se me hacía la piel así de gallina, ¿no? Y me empezaba a preguntar, ¿qué estoy dispuesto yo a dejar por el Señor? Dice la palabra, aunque padre y madre te dejare, yo te recogeré. En otro versículo dice, hasta si tu esposa te dejare, hijos te dejaren, yo estaré contigo. Wow, hay que pasar eso, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Pedro puso el pie afuera de la barca y dijo, estoy dispuesto a ponerle hasta perder mi vida por si me ahogo, tratar de caminar por el Señor. Estoy dispuesto a ir a tocar un timbre de una casa y que me salga el nene y que me diga, mi papá dice que no están, ¿no? Total, por evangelizar. Muchos nos reímos, pero también lo hemos hecho nosotros, ¿no? Andá a decirle que no estamos en casa, ¿no? Nos escondíamos, cerrábamos las puertas.
¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Querés agradar a tu familia? ¿Querés agradar a tus vecinos? ¿O querés agradar al Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a dejar todos tus sueños por agradar al Señor? Dice la palabra: el que perdiere su alma por mí, ese la ganará. Yo te aseguro que cada cosa que vos le entregues al Señor, cada sueño que vos traigas realmente al altar del Señor, diga: Señor, toma, te entrego esto. Sabes que lo anhelo, pero te lo entrego. Jesús te lo va a devolver triplicado. Abraham, el Señor le había dado a Isaac, ¿se acuerdan? Que tanto habían orado por un hijo y Dios se lo dio. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Se lo pidió, ¿no? Y él, sin embargo, no dudó. El hijo le dijo a Abraham: papá, ¿dónde está el cordero? Él era el cordero. Y el papá le dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Y a último momento, cuando Abraham subió el cuchillo, ya estaba dispuesto a matarlo, ya estaba dispuesto en su corazón a entregar lo más precioso que Dios le había dado. Jesús le habló y dijo: pará. Ya me mostraste que realmente tus manos no temblaron, tu boca no tembló, ¿no? Ahí hay un cordero, justo había en el alambre, ¿no? Un animal justo enredado, y el Señor proveyó, ¿no? ¿Cuántos testimonios hay así en la Biblia que el Señor provee? El Señor te prueba. El Señor te prueba. Pero este año, de los 12 discípulos, uno se bajó. Yo creo que en este año no vamos a bajar todos de la barca. ¿Cuántos se van a bajar este año de la barca? ¿Cuántos este año van a dejar la silla y van a decir: no, arrebato lo que el Señor tiene para mi vida? Arrebato lo que el Señor tiene preparado para mí. Lo arrebato mi familia, arrebato las cosas grandes que Dios tiene preparado para mí. ¿Dónde están los ungidos? ¿Dónde están los ungidos? ¿Dónde están los que claman? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que lloran? ¿Dónde están los intercesores que se levantan a la madrugada por orar por el hermano, orar para que el Señor provea, para la casa, para que el Señor provea? Levantate, vamos a adorar al Señor. En el océano de tu espíritu. Ponete a pensar como que si estás en la barca, sos ese discípulo. Sos ese discípulo que adora, sos ese discípulo que se levanta. Sos ese discípulo que dice: basta, diablo, los problemas me taparon, pero ahora yo voy a empezar a caminar por las aguas. La enfermedad me había sobrepasado, pero en esta noche la enfermedad yo te venzo, porque hay un Dios grande que pelea por mí. No importa cuántas veces te caíste. Dice: 1000 veces se caerá el justo y 7 veces, 1000 veces se levantará. Acá está tu Dios que pelea por vos. Abrí tu boca, empezá a cantar, empezá a adorar. Porque cuando el pueblo adora, las cadenas se rompen. Cuando el pueblo adora, algo sucede, algo se quiebra, algo se rompe. Corra, baja, caraballete, de becondo, lo mazo, apaca, tarabé. Vamos. Adora. Urra, baja, tarabella. Señor, despierta al pueblo. Despierta, Padre, despierta. Padre, unge en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, unge. Saca el velo que hay en nuestros ojos. Muéstranos el camino. Ayúdanos a hacerte fiel en los ministerios que nos has dado. En el nombre de Jesús. Si sentís pasar adelante, pasa adelante. Si sentís que algo tiene que pasar en tu vida, pasa. Pero salí de la barca.
Pone otro pie en el agua. El Señor está ahí. El Señor está ahí para tocarte. El Señor está ahí para extenderte tu mano. No mires lo que están haciendo los de al lado, porque los discípulos, ninguno salió a extender la mano de Pedro. Solo Dios extendió la mano de Jesús, de Pedro. Solo Jesús. Vamos. El Señor te está preparando para este ministerio. El Señor te está preparando para salir afuera. El Señor te está preparando para hacer una danzarina. El Señor te está preparando. Vamos. El Señor te está preparando ahí donde está en tu casa, para conquistar a tu familia. Deja de pensar que es con tu mente, no con tu forma. No es con tu forma, es como Dios quiere. Es en el tiempo que Dios quiere. Oh, rajata la ballera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oro por mis hermanos, Padre. Oro por mis hermanos, Padre. Esas personas las cuales están luchando con el alcohol, con la drogadicción, con el cigarrillo. En el nombre de Jesús, tú vas a tocar esas vidas, papá. Te acaban a salir pastores, profetas, evangelistas, maestros. Burra, bajata, la bella, la más. Vamos. Algo sucederá en esta noche. Algo sucederá. Tenés que dar el primer paso. Tu familia va a llegar a los pies del Señor. Dios va a restaurar todo. Borra gente de bella matótola. Vamos en el nombre de Jesús. Rojo, torre, bella, nana, nacente de beca. En el nombre de Jesús, la casa de la bella. Vamos.
llamados que están latiendo fuerte. Hay llamados que están latiendo fuerte en este lugar. Hay jóvenes en el nombre de Jesús que van a tocar su presencia con su fuego en el nombre de Jesús. Toca, Padre. Ya de chiquitos, Padre, en el nombre de Jesús.